Vamos a comenzar. Gracias, Lupita. Listo. Bueno, mi nombre es Guadalupe, soy igual de la empresa de CIRE, estoy en el área de comunicación. En algunos ya nos habíamos escuchado y visto en la anterior capacitación. En esta ocasión tenemos a Denise como nuestra capacitadora sobre el tema de buenas prácticas en ciencia abierta. Entonces, les voy a leer una pequeña semblanza de Denise. Ella es licenciada en comunicación, especialista en temas de promoción del conocimiento a través de la ciencia abierta, la educación abierta y los recursos educativos abiertos. Su enfoque se centra en fomentar participación activa de las instituciones de educación superior en la promoción y difusión del conocimiento abierto, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO. Ha desarrollado experiencia en la implementación de estrategias de divulgación y comunicación que buscan acercar la ciencia y la educación a la sociedad en general. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos proyectos que promueven la interacción y participación de la sociedad en temas científicos y educativos. Su labor ha sido fundamental para acercar la ciencia y el conocimiento a un público más amplio y diverso, fortaleciendo la importancia de la ciencia abierta, la educación abierta y los REAS como pilares fundamentales para el acceso equitativo y libre al conocimiento. Con su amplia experiencia en comunicación y divulgación, ha dejado una huella significativa en la promoción de la ciencia y la educación en la sociedad. Entonces, vamos a comenzar, Den. También les voy a recordar un poquito de la dinámica que tenemos en las capacitaciones. Den va a dar su capacitación, pero en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, pueden levantar la manita y abrir su micrófono para poder participar. Si alguno de ustedes no puede abrir micrófono, con todo gusto nos puede dejar su comentario aquí en el chat y yo lo leeré para que Den pueda dar respuesta. También aquí por el chat voy a pasar un link de registro para que se puedan ustedes registrar. Aquí ya viene igual el tema de hoy, que es el de buenas prácticas, para que lo puedan elegir. Y bueno, ya una vez dicho esto, podemos comenzar. Ven, si alguno también tiene algún problema con abrir el formulario, nos los puede decir y con todo gusto vemos cómo solucionarlo. Entonces, adelante, Ben. Muchas gracias por la presentación, Lupita. Mucho gusto a todas y a todos que no he tenido el gusto de saludar y de conocer. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre buenas prácticas en ciencia abierta, reforzando también lo que ya revisaron en una sesión pasada, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. A ver si ahí ya se logra visualizar. Creo que se dejó de compartir. Sí. Sí, sí. Listo. Ahora Ahí sí. me confirman que sí la pueden ver. Sí, ya se ve. Sí, correcto, correcto. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a revisar un poco algunas temáticas que van de la mano con la ciencia abierta, que también es importante que se puedan, pues, ir conociendo, ¿no? Y en la orden del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ir aprendiendo? Pues, en primer lugar, algunas estrategias para implementación de ciencia abierta, qué podemos hacer a lo mejor con otro tipo de materiales, vamos a explorar a lo mejor también unas políticas de ciencia abierta, quiénes son los actores principales o fundamentales que nos pueden apoyar, digamos, en esta conformación de un ecosistema institucional externo en temas de ciencia abierta, ¿no? Y también vamos a revisar en la segunda mitad de esta sesión de capacitación un poco sobre colaboración y transparencia. Para ese punto vamos a abordar temas un poco más amplios, ya abordando algunas herramientas que pueden ser de interés, consideraciones éticas, que también es algo muy importante, y me gustaría igual hablarles de dos rubros que se desprenden de la ciencia abierta. Uno son los recursos educativos abiertos, que me parece que en la primera sesión Joel por ahí les comentó
comentó un poquito, pero me gustaría como ahondar más en ese tema y también sobre la gestión de datos abiertos, que es otro de los puntos importantes y pilares importantes que promueve la ciencia abierta. Muy bien, entonces pues iniciemos con el tema de las estrategias para consolidar un poco las políticas institucionales de ciencia abierta, etcétera. Y me gustaría que recordáramos un poco qué es la ciencia abierta para quienes no se pudieron conectar a la sesión anterior, solamente como manera de recordatorio. Ay, déjenme a ver si le puedo. Espero que se escuche. La ciencia abierta lo que nos plantea es un paraguas, este paraguas que nos dice que es un esfuerzo transversal donde están los recursos educativos, las producciones y que está basado en valores y principios que tienen que garantizar sobre todo la responsabilidad, el respeto, la igualdad de oportunidades, para lo cual debe ser inclusiva y debe buscar la equidad en todo momento. La ciencia abierta define diversos parámetros y diversas buenas prácticas que tenemos que seguir para construir nuestros recursos educativos y para conformar las comunidades de aprendizaje abierto que sean acordes con esta temática. Muy bien. Les quería compartir este pequeño video solamente como recordatorio de lo que nos dicta la UNESCO, que es la ciencia abierta, ¿no? Y en resumen, se busca y que se promueva también muy importante temas de una cultura libre, que todos podamos acceder, compartir, proporcionar diferentes tipos de contenido. Y la ciencia abierta es un movimiento que ha ido tomando pues fuerza ya en los últimos años y tanto es, digamos, la fuerza que ha ido tomando este movimiento que ya se están, desde hace algunos años, se están estableciendo diferentes políticas institucionales que ya regulan y promueven o fomentan la ciencia abierta, ¿no? Y este tipo de políticas institucionales en ciencia abierta básicamente son directrices y normativas que se establecen por diferentes organismos. Por ejemplo, uno de ellas son las instituciones académicas que tienen desde luego un papel muy, muy importante y que ellas buscan promover, regular el acceso libre y gratuito al conocimiento científico. Otro actor importante en cuestiones de instituciones son los centros de investigación que buscan que se garanticen resultados de la investigación, temas de inclusión, temas de datos abiertos, que puedan estar los artículos, publicaciones, etcétera, o incluso los mismos datos disponibles para la sociedad en general, ¿no? Y están las agencias de financiamiento, que las agencias de financiamiento buscan fomentar también transparencia, se busca la reutilización de datos, se busca una colaboración abierta y sobre todo que estas políticas contribuyan a que haya un aceleramiento en el avance científico, también en algún avance pudiera ser, digamos, tecnológico a partir de lo que se vaya encontrando en cuestiones de ciencia abierta, como algunas plataformas de uso en software libre, que se vaya mejorando una reproducibilidad de la investigación y sobre todo que esto tenga un impacto social, principalmente del conocimiento producido para la sociedad en general. Entonces, en la ciencia abierta participamos todas y todos y es muy importante que sepamos cómo se puede ir promoviendo, cómo lo podemos ir regularizando y sobre todo cómo lo podemos ir adoptando. Muy bien, entonces, para esas cuestiones hay, digamos, hay cuatro puntos importantes que quise poner aquí en este mapa mental sobre cuestiones que se pueden ir tomando como estrategia para las políticas de ciencia abierta, ¿no? Y lo primero es el fomento al acceso abierto. En esta parte, las políticas institucionales, sobre todo de ciencia abierta, y que van a ser reguladas principalmente por instituciones que promueven temas de investigación, financiamiento,
conocimiento, etcétera, es que puedan asegurar que el conocimiento científico esté accesible en todo momento para todos, ¿no? Que se puedan eliminar también ciertas barreras económicas y que se facilite un acceso global a la investigación. También que pueda existir una garantía de transparencia. Las políticas pues van a buscar siempre que se establezcan normas que promuevan diferentes parámetros y que todo esto esté transparente, ¿no? Incluso desde nuestras revistas que nosotros estamos participando o estamos siendo colaboradores, autores, editores, que en esas mismas plataformas existan estas políticas donde nos permitan transparentar aquellos procesos, aquellas normativas bajo las que nos estamos rigiendo, etcétera, ¿no? Y también desde la recolección de datos hasta la publicación de los resultados. También está el tema de la aceleración del progreso científico, ¿no? Estas políticas en ciencia abierta pueden aportar a esa parte al regular que se vayan compartiendo los datos y recursos y pues sobre todo las políticas que ya sabemos que también uno de los objetivos es impulsar la colaboración. El cuarto punto, ay, perdonen que se ve aquí como medio raro, es el cumplimiento de normativas éticas y legales, ¿no? Las políticas de ciencia abierta van a buscar también que se vayan apegando los contenidos, la producción científica, etcétera, a cualquier parámetro ético y legal que vaya también de acorde al país, de acorde a los objetivos institucionales, de acorde a numerosas cuestiones y sobre todo que vayan en el contexto de lo que busca la ciencia abierta y que se protejan tanto a instituciones, autores, etcétera, brindando pues también siempre los derechos correspondientes. Y ahora, ¿quiénes tienen un papel importante en la creación de este tipo de políticas? En primer lugar, están las instituciones académicas. Las instituciones académicas pues van desempeñando que se adopte y se implemente estas políticas de ciencia abierta, pero también proporcionan toda la parte de la infraestructura, apoyos necesarios que vayan requiriendo pues las diferentes áreas dentro de la universidad para poder ir consolidando e ir tomando como las bases específicas para este ecosistema institucional de ciencia abierta y también para que las y los investigadores pues, puedan cumplir con estas normativas. Entonces, en este ámbito de políticas de ciencia abierta, las instituciones académicas van proporcionando o van teniendo ese rol muy, muy importante. Y las revistas científicas y académicas participan en cuestiones como si fueran guardianes de la calidad y transparencia en las publicaciones de investigaciones y en los artículos que van llegando, ¿no? De la producción científica de otros autores para que puedan estar directamente pues, en la revista académica de la universidad, por ejemplo. Y también las revistas contribuyen adoptando desde luego políticas de acceso abierto, buscando también la parte de la transparencia, promoviendo que estos artículos estén disponibles en todo momento, sin necesidad de que exista una cuota o cargo para el autor o para el lector, ¿no? Entonces, esa es un rol también muy importante por parte de las revistas y que desde luego se consolida mucho, se sustenta con lo que hace la institución a nivel global en temas de ciencia abierta. Y aquí quise rescatar un poco dos políticas en ciencia abierta. Una es la política de MinCiencias, que seguro a lo mejor ustedes ya tienen pues ubicada en Colombia. Esta política es una política nacional de ciencia abierta en el marco de los años de 2022 a 2031, ¿no? Y en esta política se busca promover la democratización del conocimiento científico en Colombia y pues obvio que se facilite el acceso libre y la reutilización de datos, publicaciones y recursos académicos para todos. Aquí en la presentación les voy colocando el enlace
les vamos a compartir también esta presentación para que ustedes puedan ir revisando los enlaces directos a cada política. Y otro ejemplo de políticas de ciencia abierta es una que tenemos aquí en México, que regula el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y esta se llama Libro Blanco, Política Pública de Ciencia Abierta, ¿no? Y también va encaminada hacia garantizar el acceso libre, equitativo, el conocimiento científico en México y promoviendo pues transparencia, acceso abierto a datos, publicaciones y la colaboración en la investigación. Y en cada país, pues bueno, se van generando digamos, sus diferentes variantes de políticas de ciencia abierta por los organismos que normalmente regulan temas de investigación. Se van generando estas políticas nacionales, pero pues también cada institución va adoptando esa parte de políticas de ciencia abierta y lo llevan hacia las diferentes áreas de la universidad, ¿no? Por ejemplo, en la parte de revistas, en la parte de biblioteca, que también tienen un rol muy importante, en la parte de investigación, hay quienes lo llevan también a la parte de docencia, los docentes, etcétera, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de políticas de ciencia abierta bueno, en nuestro contexto latinoamericano. Y ahora me gustaría comentarles un poco, por ejemplo, de este elemento de la ciencia abierta que les comentaba al inicio de los recursos educativos abiertos, ya que es una de las cuestiones que también varias instituciones han adoptado referente al tema de la ciencia y la educación abierta y que les comentaba que pues lo llevan también como dentro de sus políticas a la parte docente, ¿no? Y son los recursos educativos abiertos. En ese sentido, para los recursos educativos abiertos, por ejemplo, creo que revisaron un poquito con Joel en la sesión pasada qué son. Y estos recursos educativos abiertos son materiales didácticos que siempre se puedan encontrar disponibles y que también tengan esa formalidad y esos, digamos, protecciones legales como los derechos de autor, que son muy importantes también y que se les atribuya, pues siempre, ¿no? A los autores de este tipo de recursos y tienen 5 libertades que van muy de la mano o van muy en torno al contexto de lo que es la ciencia abierta. Por ejemplo, una de ellas es el que se pueda retener la información, que se pueda también descargar, almacenar la copia de algún tipo de recurso educativo abierto para el uso en su futuro sin que, pues obviamente esto genere también ningún coste para las personas involucradas que estén consultando el recurso. Se puede también reutilizar, por ejemplo, que se pueda tener en diferentes clases, que pueda ser utilizado por diferentes personas, que se puedan hacer ajustes, cambios, que se puedan ir adaptando a los diferentes contextos y entornos educativos, por ejemplo, que se pueda traducir a lo mejor un recurso, un curso, etcétera, ¿no? Entonces, estos recursos educativos abiertos también son un pilar importante en cuestiones de ciencia abierta, que a mí me gustaría invitarlos a que pudieran quizá elaborar algún recurso educativo abierto. Hay recursos educativos abiertos que no necesariamente tienen que ir enfocado o orientado hacia la parte, digamos, de docencia, ¿no? Por ejemplo, se puede crear un recurso educativo abierto sobre hay cuestiones muy cotidianas. Por ejemplo, hemos visto casos donde se generan reas de cómo aprender a jugar un ajedrez, etcétera, ¿no? Y les voy a compartir por aquí también algunos ejemplos de plataformas donde ustedes pueden ir consultando este tipo de reas, ¿no? También los recursos educativos abiertos se pueden remixar, que es que puedan crear, digamos, un REA a partir de otros recursos educativos abiertos y sobre todo que estos se puedan redistribuir, que se puedan publicar en plataformas especializadas para que desde luego tengan visibilidad estos recursos educativos abiertos, ¿no? Y
¿Qué beneficios tiene el empezar a adoptar REAs, ¿no? El primero es la accesibilidad, ya que se facilita un acceso a la educación de alta calidad a un nivel global. También la flexibilidad y la adaptabilidad que permite la creación de materiales de cualquier tipo de enseñanza que son relevantes. La reducción de costos, desde luego, ya que aumenta pues una equidad en la educación al hacerla más asequible. La colaboración, porque permite que en la comunidad educativa docentes, investigadores, etcétera, pues puedan tener un aprendizaje y una a lo mejor una comunidad donde puedan estar compartiendo cierto tipo de información, ¿no? También el tema de la actualización continua, porque pues estos materiales pueden estar actualizándose constantemente. Y pues son materiales innovadores, ¿no? Porque mejoran la calidad de enseñanza, aprendizaje a través de diferentes enfoques educativos y pues sobre todo que sean pues muy modernos, ¿no? En esa parte, como breve introducción a esta parte de los recursos educativos abiertos, aquí les comparto una tablita ya con los puntos que vimos anteriormente y la diferencia entre un recurso educativo abierto y un recurso educativo tradicional, ¿no? Que normalmente se van generando, ¿no? Pues un recurso educativo en cuestiones de accesibilidad, en lo tradicional generalmente se va requiriendo de algún pago, alguna suscripción, alguna compra del mismo y los recursos educativos abiertos pues busca que sean gratuitos y accesibles, ¿no? Completamente. En la parte de las licencias, pues los recursos tradicionales normalmente pues están protegidos con un derecho de autor que tiene un uso restringido y se tienen diferentes limitaciones legales para poder a lo mejor reproducir o compartir este tipo de materiales. Sin embargo, en un recurso educativo abierto, pues las licencias siempre son abiertas y se permite pues el uso, distribución, también modificaciones de este tipo de recursos, ¿no? En cuestiones de flexibilidad, en un recurso educativo abierto se pueden adaptar y personalizar según las necesidades de la persona que lo va a estar utilizando. Y en los recursos tradicionales, pues generalmente no se pueden modificar sin tener el permiso del autor, de la entidad editora, entre otros, ¿no? Y en la colaboración, los recursos tradicionales casi siempre es un uso más individual, pues no tan enfocado hacia una colaboración abierta, lo cual es lo contrario a los REAS, porque pues se busca esta parte de la colaboración abierta entre personas, actores, educadores, investigadores, etcétera, estudiantes incluso también, entre otros, ¿no? Y pues en el costo, los recursos educativos abiertos pues no tienen costos, ¿no? Son sin costos tanto para quienes los crean como para quienes lo van a consultar, ¿no? Y los recursos educativos tradicionales pues pueden depender un poco y pueden llegar a ser costosos dependiendo del tipo de material y pues en cuestiones de actualización las actualizaciones, al no ser un recurso colaborativo, pues pueden llegar a tener, a pasar mucho tiempo para una actualización en un recurso tradicional, pero en un REA normalmente pues se pueden actualizar rápidamente porque se van eliminando diferentes barreras, ¿no? Y en cuestiones de distribución, siempre pues se encuentran o podemos ver estos recursos educativos abiertos disponibles digitalmente y pueden ser distribuidos hacia una audiencia pues global de manera instantáneamente, ¿no? Mientras que los recursos tradicionales, normalmente hay recursos que son en distribución física o también pues existen los recursos que están en distribución digital, pero que a menudo están pues limitadas por estas cuestiones que revisábamos anteriormente y también por cuestiones de regiones, ¿no? Y en esta parte de conocer un poco los recursos educativos abiertos, aquí les comparto algunos sitios donde ustedes pueden ir encontrando estos recursos educativos abiertos para que puedan también explorar un poco más sobre esta nueva temática, ¿no? Una de ellas es OER Commons. En esta plataforma se encuentran diferentes recursos educativos abiertos y van también enfocados hacia diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, hay recursos educativos abiertos para eh,
digamos, una educación básica, que serían para estudiantes quizá de entre los 6 a los 12 años aproximadamente. También hay de educación media, que ya son estudiantes de 15 a 18 años, o de educación superior, que ya son estudiantes universitarios, ¿no? También está esta otra herramienta que se llama Merlot, y en Merlot normalmente podemos encontrar pues una colección gratuita de diferentes materiales, herramientas de aprendizaje, y en esta parte, en esta herramienta de Merlot, los recursos educativos pues ya son revisados por pares, entonces ya hay un proceso de revisión detrás de. Y otra herramienta es Procomún. Esta es una iniciativa española que genera pues un banco de recursos educativos abiertos que también son de diferentes niveles educativos y que que son generados principalmente por docentes de diferentes pues instituciones españolas, ¿no? Y van encaminados hacia diferentes tipos de alumnos y que también pues pueden ser consultados, descargados por el público en general. Entonces, en la presentación les compartí ahí los enlaces para que ustedes puedan también ingresar, puedan explorar, puedan revisarlos, ¿no? Entonces, eso es como una parte introductoria al tema de los recursos educativos abiertos, que me gustaría o los invito a que puedan como explorar un poco más para que en algún momento pues se animen a crear algún recurso educativo abierto, quizá desde algo que puedan estar trabajando para la parte de sus revistas, que también es muy importante. Se puede generar mucho material educativo, material de divulgación y que los puedan también pues publicar, ¿no? Ahora me gustaría comentarles un poco acerca de la colaboración y transparencia en ciencia abierta. Entonces, vamos a iniciar un poco revisando sobre el tema de las licencias abiertas, ¿no? Normalmente nosotros estamos familiarizados con el tema de las licencias Creative Commons, pero es importante que conozcamos o que sepamos cuáles son estas licencias, qué es lo que nos permite ser cada una y cuáles son consideradas de una cultura libre. ¿Qué son las licencias abiertas y los derechos de autor? Tal vez escuchaste hablar de ellas, pero ¿qué son las licencias abiertas y los derechos de autor? Aunque sepas o no a quién pertenece, todo lo que circula en la red fue o es propiedad de alguien. Un texto, una obra musical, una foto. Aquel que lo generó tiene derechos de propiedad sobre su creación. Al conjunto de normas jurídicas y derechos que la Ley de Propiedad Intelectual concede a los autores de obras artísticas se la conoce como derecho de autor. ¿Qué obras protege este derecho? Musicales inéditas, es decir, que no han sido publicadas, obras artísticas inéditas, programas informáticos inéditos. Seguro viste alguno de estos símbolos en publicaciones de Internet. Se refieren a los tipos de licencias que rigen sobre las obras y que van de las más restrictivas hasta las más permisivas. ¿Qué significa cada uno? Dominio público. Luego de un tiempo determinado de la muerte de un autor, se vence el plazo de protección del derecho y la obra pasa a ser de dominio público. Copyright. Esto se conoce como todos los derechos reservados. Es el tipo de licencia más restrictiva y limita las posibilidades de copiar, usar y redistribuir su contenido. Copyleft. Es lo contrario a copyright. Surge del movimiento software libre y es el tipo de licencia más abierta en la cual el autor cede los derechos favoreciendo la circulación de las obras. Pero, cuidado, que una licencia sea libre no quiere decir que sea gratis. Creative Commons. Son similares a los derechos de autor y permiten a los propios autores otorgar permisos legales para que sus obras sean copiadas, usadas, distribuidas, reeditadas en forma legal. Por lo general, se usan sin fines de lucro, por ejemplo en educación. Se organizan alrededor de 4 condiciones: atribución, no comercial, sin obras derivadas, compartir igual. Combinadas, dan 6 tipos de licencias. Las Copyleft y Creative Commons se enmarcan dentro de lo que se llama cultura libre. Promueven la reutilización, la modificación
y el trabajo creativo en el desarrollo de software o de obras artísticas en general. Son mucho. Muy bien. Entonces, con este video resumimos un poquito qué son las licencias abiertas, los derechos de autor y por qué son importantes, ¿no? Y pues sobre todo sabemos que estas aplican a diferentes tipos de materiales, sobre todo si se van a publicar en plataformas especializadas, como los artículos, como los recursos educativos abiertos, como objetos digitales, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a revisar también un poco más las características de las licencias Creative Commons, ¿no? Y pues principalmente las licencias son gratuitas, tienen un respaldo legal. Estas licencias son compatibles o con estas combinaciones que revisábamos, son sencillas, es decir, es muy fácil de entender, de usar, etcétera, y también pues están digamos, reconocidas y tienen pues digamos, detrás también un respaldo tecnológico que permite que se puedan utilizar en diferentes plataformas como JS, DSpace, etcétera, y son irrevocables, ¿no? En ese sentido, aquí podemos ir viendo de mejor manera todas las combinaciones que existen respecto a las licencias de Creative Commons. Por ejemplo, está cuando veamos el simbolito de CC BY NCND, nos quiere decir que aquí solo se puede compartir, o sea, copiar y redistribuir el material, ¿no? No se puede utilizar para fines de lucro, se debe de dar en todo momento el reconocimiento al autor y pues no se pueden distribuir modificaciones o hacer modificaciones a la obra original. En el caso de la licencia CC BY NC-SA, que es reconocimiento no comercial, compartir igual, entonces quiere decir que nos permite compartir, copiar y redistribuir. En esta licencia sí se pueden adaptar cuestiones a partir del material, pero no se puede utilizar para cuestiones comerciales, ¿no? Está otra licencia que nos permite dar reconocimiento, pero que no es comercial, es decir, que se puede compartir, se puede adaptar, pero no se puede utilizar para fines comerciales. Denise, Y están, ¿sí? hola. Te quería preguntar una cosa así rápida sobre Sí, esto. sí. Si lo podrías aterrizar de pronto un poco al caso de las revistas en los entornos de OJS, ¿cuál es la que más se usa? ¿Cuál es la que más recomiendan en ciencia abierta? ¿Y cuál no, digamos? Porque sí hay Claro. familiaridad en el uso de las licencias y de hecho nuestras Ujú. revistas utilizan la de reconocimiento. Pero si la puedes aterrizar sobre eso, por Claro favor. que sí, claro que sí. Justo a esa parte vamos a avanzar ahorita. Miren, les voy a compartir a un semáforo de licencias. Ajá, este semáforo de licencias nos va poniendo un poquito cuáles son aquellas que son más restrictivas. Por ejemplo, lo que está en rojito es lo que es diferente a las licencias Creative Commons, que es lo que ya caeríamos directamente en el copyright. Y van avanzando de naranja, amarillo, hasta lo más verdecito, que ya es aprobado por una cultura libre, que ya son estas licencias específicas de reconocimiento y de la licencia pues más abierta, ¿no? Y el dominio público pues es lo que comentábamos o veíamos en el video anterior, que son aquellas que pues ya pasa a ser propiedad de toda la sociedad. Me voy a regresar un poquito a esta parte, aquí. Justo donde se pueden ver la tablita de las licencias y en ese sentido, la que más se recomienda utilizar y que va en acorde a los temas de ciencia abierta son las dos que se ven aquí arriba, que están hasta arriba de la tablita, que si recuerdan en el semáforo son las que aparecen en verde, ¿no? Y en cuestiones de revistas científicas hay diferentes objetivos en cada revista, pero pues la recomendación es tratar de utilizar la de reconocimiento y la de reconocimiento compartir igual, que pues nos van a poder permitir compartir y que las personas que lo puedan descargar, que puedan consultar los artículos, pues lo puedan adaptar, lo puedan también redistribuir sin necesidad de alguna
barrera, ¿no? Entonces, esas dos licencias son las que se recomiendan más para el uso de revistas científicas y en general para cuestiones de la ciencia abierta, aunque las demás licencias también son abiertas, pues recordemos que algunas tienen pues diferentes restricciones, ¿no? Entonces, eso de acuerdo con el semáforo. Entonces, me gustaría también enseñarles aquí una herramienta específicamente de que tiene Creative Commons para saber elegir licencias, ¿no? Ya sea para revistas o para cualquier otro tipo de material que ustedes quieran publicar en una plataforma que promueva o que se vaya a distribuir conocimiento abierto, ¿no? Entonces, voy a... Listo. Aquí estoy en esta herramienta que también les dejé el link aquí en la presentación. Y lo que se busca o lo que se hace con esta herramienta es saber qué tipo de documento, de objeto, etcétera, queremos nosotros compartir para saber qué tipo de licencia elegir. Y pues nos va dando como un indicador entre todas las licencias Creative Commons, ¿no? Entonces aquí nos va diciendo, nos va haciendo como diferentes tipos de preguntas. La herramienta, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué tipo de licencia tú necesitas? Sabes que si la quieres compartir, si quieres que se use para temas comerciales. Entonces, esta herramienta es como muy, muy intuitiva. Y, por ejemplo, aquí yo le voy a poner, no sé la licencia que necesito, ¿no? Y me va teniendo o me va sacando diferentes tipos de preguntas, ¿no? ¿Quieres la atribución para tu trabajo? Así de, sí, a mí me interesa. Y aquí me va poniendo ya recomendaciones de licencias, ¿no? ¿Cuál es la que puedo yo ir contemplando para mi trabajo? Pero si yo quiero como ahondar un poquito más, le puedo ir dando siguiente y aquí me va haciendo pues estas preguntas de ¿quieres que otros usen tu trabajo comercialmente? Vamos a darle que sí y sigo en la misma licencia. Por ejemplo, si yo acá le hubiera dado que no, aquí ya cambia, ¿no? Ya se va poniendo como una restricción en cuestiones de la licencia, ¿no? Si quiero que se adapte mi trabajo, aquí ya me va cambiando dependiendo las combinaciones de las respuestas que yo vaya dando, ¿no? Y esta herramienta es muy, muy interesante porque les puede ayudar a tomar como decisiones en cuestiones del licenciamiento en el que quieren que se lleguen a publicar, pues sus diferentes trabajos, ¿no? Para revistas, insisto, yo creo que se deben de considerar las licencias que son aprobadas de una cultura libre como pues buena práctica en cuestiones de ciencia abierta, porque pues, la ciencia abierta busca eliminar cualquier tipo o por lo menos reducir cualquier tipo de barreras, ya sea económicas, tecnológicas, que se puedan llegar como a ir encontrando en el camino. Uh-huh. Y vamos a revisar pues una comparación entre las licencias abiertas, derechos reservados, en cuestiones de accesibilidad, con recursos que se publiquen con licenciamiento abierto, pues los recursos llegan a ser gratuitos, accesibles para todas y todos que puedan llegar a tener internet. En cuestiones de los derechos reservados, pues generalmente volvemos a caer en lo mismo de que tenemos que dar algún pago, alguna suscripción para poder acceder a los recursos o incluso pasa en algunas revistas que son de suscripción o de pago que tenemos que estar pagando ciertas cantidades para poder acceder a los artículos, ¿no? Y en cuestiones de flexibilidad, con las licencias abiertas se pueden modificar y adaptar los recursos según las necesidades de educación, según las necesidades de investigación, según las necesidades que puedan llegar a presentarse, ¿no? Pero en cuestiones de derechos reservados no se pueden modificar. En las cuestiones de la distribución, los recursos, artículos, objetos digitales, materiales que se vayan compartiendo bajo una licencia abierta, pues pueden ser compartidos libremente. Siempre se busca que se le dé esa atribución al autor, pero se pueden compartir sin ningún problema y pues en los derechos reservados eso está restringido. En la parte de la colaboración,
Pues en las licencias abiertas siempre se busca que exista una colaboración entre diferentes actores de la institución. Por ejemplo, una colaboración entre pares, pero también puede haber una colaboración entre investigadores, entre docentes, entre estudiantes, entre otras áreas de la institución, como por ejemplo biblioteca, que pues permiten esa colaboración o esa facilidad para poder ir creando diferentes tipos de materiales o para poder ir adaptando los diferentes materiales que ya puedan existir, ¿no? Y en la colaboración de los derechos reservados, pues el uso se vuelve más individual y es más difícil de poder, digamos, colaborar en esa parte. Y pues en el costo, que es uno de los beneficios más importantes, con licencias abiertas o licenciamiento abierto, pues no hay un costo asociado para el uso de los recursos, de los materiales o de los artículos. Y con los derechos reservados, pues sí pueden llegar a ser costosos y pues limita el acceso a quienes no tienen para poder pagar este tipo de recursos, ¿no? Y muy bien, ahora me gustaría pasar al siguiente tema, pero antes de pasar a este otro tema que también es muy importante poder conocer, que es el tema de los datos abiertos, quisiera saber si no hay alguna duda, alguna pregunta con el tema de los recursos educativos abiertos o el tema de las licencias. No, ninguna. Muchas gracias. No, muchas gracias. Tampoco. Perfecto, muy bien. Entonces, este es otro punto que también es muy importante conocer porque se está hablando mucho del tema de los datos abiertos, que digamos es otra variante que se desprende de la ciencia abierta, ¿no? Y aquí me gustaría compartirles un poco sobre la gestión de datos de investigación, qué características deben de tener estos datos abiertos y pues cómo podemos también, digamos, promover un poco, ¿no? Entonces, para hacer datos abiertos, estos cumplen con 3 características importantes y que se comparten igual con el tema de los recursos educativos abiertos y otros materiales que se puedan promover en acceso abierto, y es que se puedan volver a usar, ¿no? Que los datos de investigación pues se puedan volver a usar para, ya sea para reproducir o comprobar resultados. Estos datos deben de estar completos, deben de tener una información de contexto y sobre todo no deben de tener restricciones técnicas. Los datos abiertos también se puede permitir que se utilicen para otros fines, por lo que se tiene que requerir un acceso completo a esta información, no deben de existir restricciones legales y pues deben de estar bajo las licencias apropiadas, que ya por ahí revisamos algunas, ¿no? Y sobre todo muy importante es que se puedan distribuir sin restricciones financieras para cualquier uso en beneficio de la sociedad. ¿Qué retos se van presentando principalmente en los datos abiertos y en la gestión de los mismos? Y es que lo primero son las barreras de seguridad. También están las barreras de privacidad. En cuestiones de seguridad es porque apenas están existiendo de hace algunos años para acá ciertas plataformas que ya están garantizando la seguridad de los datos, pero anteriormente eso no existía, ¿no? Entonces, esa parte pues estaba como pues es un tema que puede llegar a ser muy alarmante porque pues llegan a ser datos sensibles, datos específicos, etcétera, ¿no? Y en cuestiones de privacidad, pues también en ir cuidando, digamos, información sensible, que también más adelante vamos a ver un poco sobre eso, sobre el tema de la anonimización de los datos, que es muy importante. También la preparación de los mismos datos y el acceso a los datos, ¿no? Al igual que las tecnologías que les comentaba apenas, no tiene muchos años que se empezó con estas plataformas. Por ejemplo, una de ellas es Dataverse, que es una herramienta especializada para publicar datos abiertos de investigación. Y se van creando también pues repositorios centralizados como este ejemplo de Dataverse, donde se van colocando pues todos esos datos que son muy importantes, ¿no? Y también existen algunas plataformas en las nubes que nos permiten o nos van apoyando a ir sustentando nuestro plan de gestión de datos. Por ejemplo, también está el tema de gobernanza, visibilidad, monitoreo y métricas. Son como los principales retos
datos que se han ido encontrando y la accesibilidad para el uso y la adaptación. Ahora, referente al plan de gestión de datos. El plan de gestión de datos va enfocado hacia un investigador, por ejemplo, que está iniciando con su investigación. Entonces, es el momento como ideal para que se pueda ir generando este plan de gestión de datos, para que también pues puedan ir revisando o avanzando algunas cuestiones, ¿no? En ese aspecto, ¿qué es lo que se tiene que considerar en un plan de gestión de datos que es muy importante? En primer lugar, debemos determinar quién es la persona responsable en cada aspecto de nuestra recolección de datos, de nuestra investigación, etcétera, ¿no? ¿A qué políticas financieras, institucionales o legales se van a aplicar nuestros datos? Nos vamos a regir bajo una política institucional de ciencia abierta, una política nacional de ciencia abierta, alguna política que también tenga que ver con cuestiones de protección de datos, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar nuestros datos de investigación? Y cómo se van a documentar los datos. Esto también es muy importante porque podemos tener diferentes datos de investigación y los datos de investigación pues pueden ser, digamos, tanto cuantitativos, cualitativos, etcétera. ¿Y qué prácticas vamos a ocupar para preservar nuestros datos? ¿Cómo los vamos a llevar a cabo para compartirlos? ¿Cómo los vamos a tener en resguardo? ¿Se van a publicar? Etcétera, ¿no? Y sobre todo si se van a publicar, en qué plataformas, bajo qué normativas, etcétera, ¿no? ¿Qué instalaciones y equipos van a ser necesarios para nuestros datos de investigación? Y volver a pensar el tema de las licencias, accesos, restricciones, cuáles cumplen también con la publicación de datos abiertos, etcétera. Y cómo vamos a garantizar sobre todo que exista una accesibilidad en el largo plazo a nuestros datos, ¿no? Recuerden que una de las cuestiones que hablábamos 2 diapositivas atrás sobre la gestión de los datos abiertos es que estos datos abiertos pues puedan ser accesibles para pues diferentes tipos y cuestiones, ¿no? No solamente como para fines a lo mejor de la misma investigación, sino también pueden ser utilizados para fines de nuevas investigaciones o en nuevos contextos. Entonces, esa también es una parte muy importante de la colaboración entre pares para datos abiertos. Ahora, para la elaboración de nuestro... Hay una participación. Sí, Nicolás perdónenme. tiene la manita levantada. Adelante, adelante, Nicolás. Bueno, no sé si lo vamos a hablar más tarde, pero quiero que siempre tengas presente que nosotros como revistas, pues tenemos que cumplir lo que has venido diciendo, ¿sí? Que existan las licencias, que los datos de la investigación de un artículo que recibimos en nuestras revistas, tenemos que garantizarle todas estas prácticas. Entonces, no sé si más adelante vas a hablar un poco de algo que tenga que ver directamente con cómo nosotros, a través de un Open Journal System, vamos a recibir y vincular esos datos abiertos, porque si dices los datos de una investigación están en Dataverse y nosotros recibimos un artículo que tiene esos datos pues datos de su investigación ahí metidos en un artículo que va a ser publicado. ¿Cómo hacemos para darle al usuario final esos datos abiertos y asimismo pues el artículo de donde se derivó pues esa investigación con esos datos abiertos? Claro, Nicolás, sí, esto que comentas es muy, muy importante porque ustedes desde la parte de las revistas, ustedes, digamos, ya pasaron todo un proceso de revisión por pares, ya revisaron como estas cuestiones y es algo como muy innovador que aún no se está tomando como práctica, pero es que se puedan publicar a lo mejor dónde se encuentran depositados esos datos, ¿no? Porque recordemos que están las plataformas especializadas
para diferentes fines o objetivos, ¿no? En el caso de OJS, el objetivo es que se puedan promover o difundir artículos de diferentes temáticas, con todas estas normativas que acompañan pues al autor, temas de identidad digital, etcétera, ¿no? A lo mejor el objetivo de Dataverse, que es otra plataforma, es promover, compartir todos estos, digamos, datos abiertos de una investigación, pues previo al resultado, ¿no? Que a lo mejor el resultado ya es el artículo, que es como uno de los pasos tal vez finales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, los datos abiertos es lo que pasa antes, y sería muy bueno que dentro de las revistas se pudieran colocar, ya sea en algún no sé, en algún espacio específico, quienes ya tengan sus datos publicados en abiertos de esa investigación, el enlace hacia donde tienen publicados esos datos de investigación, ¿no? Y sobre todo sería bueno compartir a lo mejor con los autores en algún punto este tipo de información, ¿no? Recuerden que ahorita lo que estamos revisando en las capacitaciones, que se vio en las sesión inicial, que es introducción hacia la ciencia abierta, y lo que estamos revisando ahorita, que son buenas prácticas a seguir en cuestiones de ciencia abierta, nosotros podemos transmitirlo al resto de nuestros equipos e invitar a más actores a que se vayan sumando a esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las revistas, tratar de promoverlo con los autores, tratar de invitarlos a que sigan como con estas iniciativas, que publiquen sus datos de investigación en abierto, y pues también incluso de la parte en las revistas se pueden crear recursos educativos abiertos que vayan hablando de todas estas temáticas para que los mismos autores lo vayan adaptando. Entonces, el papel de las revistas es fundamental en esta parte, porque vamos dando pues a conocer ya los resultados de una investigación, ¿no? Pero también se busca promover todo lo que hay detrás. Entonces, creo que ese sería el objetivo principal, o en lo que ustedes podrían aportar principalmente. Listo. Entonces, no sé si lo puedan anotar ahí. Ustedes tienen también planeadas unas reuniones con cada uno de los equipos de las revistas para el tema de las políticas. Y si eso, pues no las políticas, sino las directrices que debería tener un autor. Y si podemos de una vez garantizar que dentro de esa elaboración de las políticas que tengamos esto en cuenta. Claro, sí, vamos a incluir pues aquellos aspectos que engloban a la ciencia abierta. Ahorita estamos hablando de recursos educativos abiertos y también de gestión de datos, pero hay muchas temáticas, por ejemplo, el impacto social, ¿no? Realmente los artículos que estamos publicando como autores, como revista, ¿cómo podemos medir el impacto social que van teniendo pues dentro de la institución, nuestra comunidad, la sociedad, etcétera? Entonces, todos esos elementos los vamos a estar considerando. Me parece que en la reunión pasada, en la capacitación pasada, revisaron un poco sobre algunos toolkits que tiene la UNESCO, que no tiene mucho, que sacó sobre buenas prácticas para instituciones que publican a través de revistas científicas, que también para personas que son editores de revistas científicas. Entonces, lo vamos a pegar un poco hacia allá. Entonces, hay muchísimas temáticas para poder ir abordando, y que es importante que vayamos conociendo también. Gracias. De nada, Nicolás. Muy bien, entonces ahora en la parte de la elaboración del plan de gestión de datos, vamos a revisar un poco la ruta de los datos FAIR. Me parece que igual platicaron un poquito en la sesión pasada sobre este tipo de datos FAIR, y lo primero que tiene que hacer un investigador para ir en este camino es que puedan hacer un tratamiento de los datos, ¿no? El tratamiento de los datos más que nada es una organización, poner estructura, poner nombres, poner versiones a nuestros archivos donde vamos a estar poniendo nuestros datos abiertos, y también para estar en la parte de la selección, es decir, qué datos vamos a abrir públicamente, cuáles van a estar apegados a cierta reglamentación normativa, bajo qué normativas, y sobre todo si tenemos autorización, ¿no? Para esa parte. Lo siguiente es la anonimización. Esta parte de la anonimización es muy importante porque muchas veces en el camino de las investigaciones se van encontrando pues datos
de personas como nombres, edades, direcciones, teléfonos, etcétera, y ese tipo de información que es sensible es la que se tiene que anonimizar. Y para eso existen diferentes herramientas, ahorita les voy a compartir una de ellas, y pues se deben de eliminar este tipo de identificadores directos que les comentaba, ¿no? Se pueden a lo mejor agregar información que puede reemplazar otro tipo de información como las fechas de nacimiento, a lo mejor se puede cambiar tal vez por la edad o se pueden agrupar, ¿no? Por grupos de edad, que es muy importante también. Y se puede también generalizar algunos textos, por ejemplo, para no dar un cargo exacto, se puede poner algo muy general también, y también se pueden, desde luego, anonimizar algunas cuestiones muy importantes o específicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos algunas datos o identificadores nacionales que son específicos como un RFC o una CURP. Entonces, algunos datos similares en Colombia, por ejemplo, que se tengan, también se deben de ir anonimizando, ¿no? Como puede ser tal vez el DNI o algo más global como un correo electrónico, como un número de teléfono, ese tipo de información, aunque nosotros la vamos a publicar en abierto, pues tratemos de que sea información anónima. Y también cuestiones que puedan ser georreferenciadas como coordenadas, direcciones, etcétera, y se pueden utilizar seudónimos, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner Denise Parra, puede ser persona 1, en vez de poner Guadalupe Rodríguez, puede ser persona 2, etcétera. Entonces, eso es muy, muy importante. Y existen herramientas, por ejemplo, una de ellas es Amnesia, que ya está especializada para que las personas puedan cargar sus datos específicamente ahí, y la herramienta lo que hace es que va detectando cierta información que debe de ir anonimizando. Entonces ya son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo, que pueden ayudar a nuestros investigadores para esta parte de la anonimización, ¿no? Y también existen otras herramientas para poder consultar, por ejemplo, como lo es OpenAIRE. Y bueno, aquí hay otras pantallas de Amnesia, que es cómo se va viendo cuando ya entramos a la plataforma, cómo podemos ir anonimizando, por ejemplo, en cuestiones de el cargo, ¿no? Aquí lo podemos ir poniendo en vez de poner un cargo directo como autoridades, bibliotecarios, editores, etcétera, pues lo vamos nosotros agrupando directamente hacia otras cuestiones, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de cómo se pueden ir anonimizando a través de símbolos, como puede ser con asteriscos. Eso es algo muy importante, ¿no? La anonimización. Ahora, el formato. ¿En qué formato es conveniente compartir nuestros datos? Recordemos que al igual, por ejemplo, que en OJS, que hay diferentes formatos de publicación, para datos abiertos también hay diferentes tipos de formatos, pero hay formatos que son muy comunes o que son, digamos, fáciles de acceder, pero que no permiten hacer reutilización, etcétera, ¿no? Entonces, aquí específicamente para datos abiertos, estos son algunos rangos de formatos abiertos que son válidos. Por ejemplo, el PDF es válido, pero tiene una estrellita porque si descargamos un PDF, pues solo podemos consultarlo, pero no podemos hacer modificaciones, ¿no? En cuestiones de archivos como un Excel, por ejemplo, un XLS también se puede consultar, pero no es que se pueda a lo mejor hacer cambios o cuestiones como en un CSV, que es más abierto, ¿no? Y en cuestiones específicamente de datos abiertos, pues el formato LOD es el que nos permite completamente consultar, el que nos permite hacer ajustes, el que ya viene regulado, etcétera. Es algo muy similar un poco en la parte de OJS que ustedes están más familiarizados, que recuerden que también tenemos el formato PDF, pero hay otros formatos abiertos como el XML, el HTML, que pues permiten a lo mejor como esta consulta y que son compatibles a lo mejor por temas ya más tecnológicos con diferentes sistemas que permiten que también
la búsqueda sea más, digamos, precisa, más atinada, etcétera, ¿no? Entonces, en datos abiertos funciona un poco similar. Y al igual que cualquier objeto digital, los datos abiertos también deben de tener un identificador, que es muy importante este identificador único, que también ustedes a lo mejor lo ubican mucho. Por ejemplo, en el caso de OJS, el identificador único que se asigna a los artículos es el DOI. Igual para los datos abiertos se recomienda que se asigne un DOI, ¿no? Y el DOI, pues lo que va haciendo es que va a garantizar que esa publicación, ese dato, ese recurso, digamos, cualquier material que se pueda publicar en la web, va a ser accesible mediante esta URL y que va a ser único y que no va a cambiar, así hayan como ciertas modificaciones, etcétera, ¿no? Y también pues existen plataformas que van recopilando como toda esta información y que a través de este tipo de identificadores nos permiten ubicarlos en la red, ¿no? Siempre, aunque hayan cambios diferentes, etcétera, ¿no? Y bueno, hay otros identificadores como el ORCID y el ROR, que el ORCID va relacionado hacia las personas, en este caso hacia los autores, y pues comentarles que el ORCID, aunque está más ligado también a cuestiones de investigación, para temas de educación como docentes, etcétera, igual se pueden o se recomienda que tengan pues un ORCID, ¿no? Y el ROR es un identificador que está ligado específicamente a las organizaciones que promueven investigación. Entonces, esta combinación pues va generando como un ecosistema de identidad digital, ¿no? Para la publicación de cualquier tipo de recursos. Entonces, en esta parte entran ya sea los recursos educativos abiertos, el plan de gestión de datos, los datos abiertos, los artículos que se van publicando a través de las revistas, también publicaciones académicas que se vayan haciendo a través de repositorios institucionales, y pues es muy importante que siempre se tenga un identificador para el objeto, un identificador para la persona y un identificador para la institución, ¿no? Y así se va haciendo pues una colección pública de los metadatos de investigación. Y existen, por ejemplo, algunas iniciativas. Por ejemplo, está la iniciativa para citas abiertas, que también es importante que ustedes como revista, no en un futuro no muy lejano, pues consideren poder estar dentro de esta iniciativa, si es que aún no lo están. Si es que ya lo están, pues muchísimas felicidades, porque pues es una iniciativa que está buscando promover sobre todo el tema de citas abiertas. Y también está el PaidGraph, que el PaidGraph es como una herramienta interna que va buscando diferentes publicaciones en acceso abierto para poder mostrarlas o englobarlas, ¿no? Existen varias herramientas. Por ejemplo, en DataCite tiene una que se llama DataCite Commons. DataCite es una organización que se dedica a la promoción del uso de los DOIs, ¿no? Entonces, ellos van recopilando diferentes DOIs para poder agruparlos por instituciones, autores, etcétera, ¿no? Y al igual que como funciona más o menos un poquito como en Crossref, que también es otra institución que se dedica a la promoción de DOIs, y principalmente pues en Crossref se van utilizando como estos DOIs, o tienen más herramientas para utilizar por revistas científicas. Eso también es muy, muy importante. En el cuestiones de licenciamiento, pues igual hacer mucho hincapié para que en los datos abiertos se utilicen licencias Creative Commons o licencias de Open Data, y que no sean restrictivas. Esto es muy, muy importante porque igual hay otras organizaciones que están promoviendo mucho el tema de que los datos abiertos pues cumplan con las menores restricciones posibles y que se utilicen las licencias de cultura libre. Déjenme le adelanto aquí en la presentación. Y bueno, ahora, en cuestiones también de citación. La cita también es muy importante, y que existan herramientas de citación para la plataforma donde estén depositados los datos abiertos, ¿no? Y que exista un contexto.
Este contexto debe ser un pequeño, digamos, puede ser una pequeña nota en .txt donde se especifique los datos en qué, digamos, en qué circunstancias fueron recolectados, a lo mejor en qué años, etcétera, para que quienes los estén consultando, pues puedan sobre todo principalmente conocer el contexto que hay detrás de esos datos de investigación. Por ejemplo, para citar datos de investigación, ya sea que nosotros queramos citarlos o que quieran citar los datos de nuestros investigadores, es importante generar una cita, ¿no? Aquí les estoy compartiendo un ejemplo de una infografía que genera Review, que es la red de bibliotecas españolas, y nos da un ejemplo para citar en formato APA y de aquellas cuestiones que debemos considerar como obligatorias, que son las que ustedes pueden ver en color naranjita, y las que pueden ser como solamente recomendaciones, que son las que pueden ver en color azulito, ¿no? Y pues bueno, en esta parte vamos a poder revisar, ¿no? Por ejemplo, los autores, eso desde luego es una práctica pues que va obligatoria. La parte del identificador del autor es algo recomendado, pero yo les sugiero que si ustedes tienen oportunidad de interactuar en algún momento con esto de datos abiertos, pues siempre lo coloquen, ¿no? La fecha, el título, el identificador único persistente de este dataset, que así se les conoce como estos conjuntos de datos, y el tipo de recurso y la versión son elementos que son obligatorios, ¿no? Pero que pueden ser también opcionales, el repositorio donde están publicados los datos, la publicación, quiénes son el productor, o la institución productora, el ámbito geográfico, el ámbito temporal, dependiendo si esta información pues se encuentra también dentro de los metadatos. Y aquí nos van poniendo, por ejemplo, cómo podemos identificar estos elementos en la cita. Ajá, y por qué es importante que podamos citar los datos de investigación. Esto es muy importante porque los conjuntos de datos que son resultado pues de una investigación deben de ser pues compartidos de manera correcta, ¿no? Al igual que un artículo, al igual que una tesis u otro tipo de material que puede pues llegar a promover cuestiones de investigación. Y al citar correctamente, pues vamos a facilitar el tema de la identificación, el acceso a los datos, localización, validación y reutilización. Y también se permite que podamos reconocer la autoría de los creadores, ¿no? Y que se pueda también facilitar la métrica y impacto de otros datos, ¿no? Igual favorece una transparencia en la investigación científica. Eso es muy, muy importante. Entonces, para hacer nuestra cita o para citar datos, siempre debemos identificar como todos estos elementos que están ahorita aquí en pantalla de colorcitos y que sepamos pues distinguirlos, ¿no? Entonces, esto también es muy importante y sobre todo también saber que los datos, como les decía, van en un paquete, en un conjunto de datos y cada conjunto de datos debe de citarse principalmente de forma independiente, ¿no? Es decir, cada uno debe de tener su cita y la cita de los datos utilizados deben de también aparecer en las referencias bibliográficas de la publicación que resulte de esa consulta de los datos, ¿no? Por ejemplo, si a nuestra revista llegó un artículo en donde se utilizaron algunos datos de investigación, tratar de ver que en las referencias de nuestro artículo pues vengan correctamente citados, ¿no? Y pues sobre todo incluir los identificadores únicos, ya sea del autor que sería el ORCID o del conjunto de datos, que es más bien obligatorio, que pudiera ser el DOI, ¿no? En algunas ocasiones se utiliza el handle para quienes publican o depositan sus datos en repositorios como DSpace, pero también pues el DOI para quienes lo hacen a través de estas herramientas de Dataverse. Y pues ya afortunadamente cada vez es más, digamos, común ver que las instituciones ya están adoptando en cuestiones de datos abiertos, ya están integrando herramientas para que sus investigadores vayan publicando sus datos abiertos, etcétera, ¿no?
Perfecto. Y ahora, en cuestiones de los datos FAIR, que también me parece que esto fue algo que revisaron, y es que los datos abiertos deben de cumplir con esta parte que se llama FAIR. Ya vimos cuál es la ruta para poder llegar a esto y que sean encontrables, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, por ejemplo, para que sean encontrables, que se haga uso correcto de los identificadores persistentes, que eran los que comentábamos hace ratito, que los metadatos vengan completamente pues estructurados, que se siga un esquema de metadatos. Por ejemplo, muchos repositorios utilizan Dublin Core como esquema de metadatos, que estén los datos abiertos indexados en repositorios y para que sean accesibles, que se sigan diferentes tipos de protocolos de comunicación, que estos protocolos sean protocolos a lo mejor también libres, ¿no? Por ejemplo, está mucho el protocolo de OAI. Este protocolo de OAI lo tienen OJS específicamente y por ejemplo, el repositorio puede obtener los metadatos de los artículos de la revista para darles visibilidad a través de este protocolo de interoperabilidad de OAI, ¿no? Entonces, con eso no se le resta visibilidad, al contrario, se le suma porque no es que esté publicado el mismo artículo en dos plataformas diferentes, solamente se hace un referenciamiento, perdón. Y otra plataforma que lo utiliza mucho son estos descubridores de diferentes plataformas que también permiten como englobar toda la producción científica de una institución. Déjenme mostrarles un ejemplo. Y yo aprovecho. Sí. Digamos que todas sobre estos metodología FAIR, todas las revistas de la universidad han ido acoplándose al uso de esto. Y de hecho tenemos plugins en el OJS que interconectan con el ORCID, que muestran cuál es el rol del autor. De todo esto que nos ha venido contando Denise, las revistas ya lo tienen y eso es muy beneficioso para las publicaciones en la medida que, como dice ella, los motores de búsqueda, los sistemas de información, los cosechadores de datos, claro, pueden encontrar esa información con facilidad porque ya está estandarizada bajo esos identificadores persistentes. Claro, sí, Nicolás, es correcto. Toda esta parte es muy, muy importante que la sigan, que sigan llevando a cabo esas prácticas, que sigan conformando pues ese ecosistema de identidad digital y también que sigan compartiendo pues esa información, ¿no? A través de cuestiones de estos cosechadores, etcétera. Ahorita les voy a compartir un ejemplo. Esta es una universidad aquí en México que tiene este portal descubridor donde ellos van registrando como toda la información que tienen a través de diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les voy a dar, les quería mostrar un ejemplo, pero no funcionó. A ver, déjenme ver si otra... Si encuentro algún ejemplo por aquí. A ver, esperemos que se pueda ver. Tampoco. Déjenme conseguirles un ejemplo. Lo que les quería mostrar era que a través de estas plataformas se puede como encontrar o visualizar todo tipo de información que pueda estar disponible en abierto y que también pueda estar disponible a través de un identificador persistente, ¿no? Y que se pueda ir jalando pues a través de diferentes tipos de recursos, ¿no? Por ejemplo, no solamente la parte de los datos abiertos, sino también lo que esté publicado dentro de un repositorio abierto, como por ejemplo las tesis, que es algo como muy, muy común todavía en los repositorios que se van publicando las tesis, y entonces en una plataforma central
centralizada, se va como concentrando toda esa información y eso es posible pues gracias al tema de los metadatos y a los protocolos de OAI. Entonces, esto es algo como pues muy interesante. Yo les quedo a deber un ejemplo porque sí me gustaría que ustedes lo pudieran revisar, que pudieran ver cómo funciona para que pues, se puedan a lo mejor como dar como una idea, ¿no? De todo lo que se puede ir concentrando. Muy bien, y ahora en cuestiones de las recomendaciones, ¿no? Para el tema de la parte de la gestión de datos de investigación, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de conocer o dar a conocer a nuestros investigadores? Esto es algo muy importante, por ejemplo, tener una identificación básica, ¿no? Nosotros ya vamos a pasar a la parte del depósito, ya tenemos listo nuestro plan de gestión de datos, ya vamos ya tenemos también lista como nuestra metodología, etcétera, y vamos a tratar de identificar nuestros conjuntos de datos, nuestro set de datos a través de un nombre claro y descriptivo para el recurso, ya cuando vayamos a depositarlos en una plataforma especializada, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar quiénes son los investigadores principales, todo el tema de identificadores persistentes, quién es la institución financiadora, quién va a ser la persona que va a estar de contacto, sus datos, etcétera, ¿no? Y también ahora vamos a la parte de la descripción. Por ejemplo, cómo esto va a estar contribuyendo directamente a la ciencia, ¿no? El contexto que les decía que también es muy importante que se vayan incluyendo, aspectos técnicos, algo técnico que tenga que saber la futura persona que va a consultar mi set de datos, información que puede llegar a ser relevante. En cuestiones de comunidad vamos a revisar también muy importante qué personas, o comunidades pueden estar interesadas en nuestro recurso, en nuestro conjunto de datos y también qué restricciones se tienen, que vamos a considerar, ¿no? Las restricciones, recuerden que van más hacia el tema de la anonimización, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho que es tan abierto como se pueda, pero tan cerrado como sea necesario. Vamos a compartir la información, esa tiene que estar desde luego pública, en acceso abierto, etcétera, pero recuerden que es importante anonimizar datos sensibles como el nombre, identificadores propios de una persona, correo electrónico, etcétera, porque también pues existe obviamente regulaciones como pues la protección de datos personales que respaldan como toda esta parte, pero que no tienen que ser desde luego, esta anonimización no tiene que ser un impedimento específico para que se puedan consultar nuestros datos y que apoyen o fomenten el resultado de alguna otra investigación futura. Entonces, eso también es como muy importante para que se pueda ir teniendo en cuenta, ¿no? Y ahora, en el contexto, también poner a lo mejor un tiempo desde la creación, desde el conjunto de datos, desde cuándo empezamos a recopilar datos, cuándo lo terminamos, qué pueden ser las motivaciones para realizar esa investigación, la localización de donde fuimos obteniendo pues todos esos datos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta esta información para el depósito y que a lo mejor se las podamos transmitir a nuestros autores, quienes ya están generando o quienes quieran compartir sus datos en abierto, ¿no? Y que existen estas otras plataformas para la publicación de datos. Y en ese sentido, el tema de la identidad digital, que les comentaba hace unas diapositivas atrás, tiene un papel pues crucial, ¿no? Se tienen que utilizar identificadores únicos, persistentes, como el ORCID, el DOI, el ROR, perdón, se tiene que tener el perfil digital, pues tener actualizado, revisado, sincronizado. Por ejemplo, a veces pasa que se tiene el ORCID, pero el ORCID está privado, entonces pues no se puede, digamos, como obtener la información que está trabajando el investigador, etcétera. Normalmente, pues en el caso del DOI o el ROR no hay como esta parte, ¿no?
Y pues importante, el ORCID es el quién, el DOI es el qué y el ROR es dónde, ¿no? La institución. Entonces, todo esto voy a irme aquí otra vez a mi navegador, por ejemplo, para enseñarles algunas plataformas donde pueden ir encontrando como este tipo de información. Les comentaba hace un ratito de un ejemplo de DataSite. Por ejemplo, DataSite tiene esta herramienta que se llama DataSite Commons, que a través de los DOI y a través de la tecnología de PageGraph, pues va como encontrando diferentes tipos de información. Entonces, si quieren, vamos a hacer el ejercicio con la Universidad de La Sabana. A ver si nos aparece por aquí. Aquí está. Entonces, como la universidad ya tiene un ROR, ya tiene publicaciones, etcétera, se van encontrando diferentes tipos de trabajo, ¿no? Si se dan cuenta, pues obviamente no aparecen todos, pero va apareciendo como cierta información, como cuál es el ROR, van apareciendo los diferentes tipos de trabajo que se van publicando, la mayoría son artículos de texto, también hay artículos de revista, también hay datasets, es decir, investigadores de la institución están publicando conjuntos de datos en abierto y podemos ver aquí en qué licencias se están publicando, ¿no? Por ejemplo, aquí se estuvo obteniendo que es un artículo que fue publicado en 2020 en esta revista por algún investigador de la institución y podemos ir viendo las citas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos va diciendo de dónde se va obteniendo el DOI, ¿no? Este fue registrado desde Crossref. Esta es una plataforma muy general donde podemos consultar, pues, información de diferentes instituciones. ¿No? Por ejemplo, veamos el caso de los datasets. A ver cuántos son. A ver, veamos acá. Creo que podemos filtrar por tipo de trabajo. Ahí está. Por ejemplo, estos son conjuntos de datos que han ido publicando investigadores desde su institución. Aquí podemos ver en dónde se están publicando como esa información. Por ejemplo, cuántas citas van teniendo, la licencia, el tipo de contenido, hacia qué temáticas va enfocado, etcétera, ¿no? Y entonces esta plataforma lo que hace es referenciarnos directamente hacia ese conjunto de datos. Vamos a abrir alguno. Oh. No me aparece aquí. Ah, sí, aquí está. Perdónenme, es que estaba cargando mi computadora. Muy bien, pues aquí ya nos van apareciendo como estos conjuntos de datos que se registraron y por ejemplo si yo quisiera utilizarlos pues simplemente le doy descargar, vienen si se dan cuenta aquí una herramienta para irlo citando, etcétera, ¿no? Entonces aquí vienen también por ejemplo algunas como el historial de cambios que se han podido como ir generando alrededor de esta parte del dataset y materiales relacionados, ¿no? Por ejemplo, también se van incluyendo los DOIs de materiales relacionados a este tipo de conjuntos de datos. Y esta es una de como de las herramientas para poder encontrar datos o conjuntos de datos. Hay otras plataformas especializadas, así como funciona, por ejemplo, en las revistas, que se van indexando en diferentes bases de datos, índices, etcétera. Para datos abiertos funciona algo similar, solo que aún no hay, digamos, como muchos indexadores aún, pero está este otro que se llama R3 Data, que es específico para encontrar repositorios de datos abiertos, ¿no? Por ejemplo, aquí en R3 Data nosotros podemos buscar ya sea instituciones o repositorios, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con una institución de aquí de México, que es el Tecnológico de Monterrey. Ellos tienen su repositorio de datos en DataHub
Y aquí nos va diciendo como características del repositorio, ¿no? Por ejemplo, cuál es el nombre, la institución, qué tipo de tópicos, se van revisando dentro de este repositorio, dónde está el país y como una breve descripción del mismo, ¿no? Algo que nos ayuda también, por ejemplo, en R3 Data a identificar como la fiabilidad de los repositorios de datos que van estando dentro de esta plataforma, es que nos aparecen, por ejemplo, también que ha sido verificado el repositorio, que se está publicando en acceso abierto, que se está publicando bajo términos y licenciamientos que están siendo como regulados, que se hace uso de identificadores persistentes. Me parece que el TEC le falta cumplir como con esta partecita que es de un estándar, y también nos dice que el repositorio está siendo regulado por políticas. Entonces, esa parte, digamos, por ejemplo, de cuestiones de políticas, ya sea para ciencia abierta o para nuestras plataformas, herramientas como tal, es algo que también es muy, muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta, porque como bien decía Nicolás, ¿no? Para el caso de las revistas vamos a estar revisando, vamos a estar haciendo, digamos, recomendaciones específicas que pueden ir siguiendo para tratar de tener cubiertas como todas estas partes y que ustedes puedan ser lo más transparentes posibles en las cuestiones de las políticas relacionadas a ciencia abiertas y a publicaciones que van enfocadas en ese camino o en ese movimiento. Entonces, esto era algo que les quería también comentar específicamente de los datos abiertos. Y bueno, con estos ejemplos me gustaría ya ir cerrando la participación, pero sin antes me gustaría también que demos un espacio, por favor, a la parte de dudas, comentarios, sobre todo a intercambiar también, a ir dialogando experiencias que ustedes vayan teniendo desde cada una de sus revistas, que también es muy importante. Entonces, por favor, quien quiera, adelante, ir abriendo su micrófono para que podamos ir dialogando. Todo muy claro, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. La verdad, yo creo que esto es de alguna forma un cambio en el paradigma de cómo se hace la gestión también de las publicaciones. Hay que tener muchos elementos en cuenta. Y pues bueno, con esto ya nos vamos empapando un poco de estos temas que tenemos que tener claros en nuestra gestión. Veo la mano levantada de Perfecto, muy Lucy. bien. Sí, adelante. Gracias, muy buenos días para todos. Me parece muy interesante lo que has planteado el día de hoy para poderlo desarrollar desde lo macro, digo, desde la universidad, desde el gobierno de la universidad, hasta llegar a nuestras revistas científicas que estamos publicando en las diferentes facultades de la universidad. Yo tengo una inquietud y es con respecto a los repositorios institucionales. Los repositorios institucionales todos sabemos que tienen una cantidad de información valiosísima de las investigaciones que se han desarrollado desde las tesis de maestría y doctorado. ¿Cuánto tiempo es prudente tener restringido el acceso a esas tesis en esos repositorios, o no conviene tener restricciones al acceso? Ok, perfecto. Referente a esa pregunta, en el marco de la ciencia abierta, lo ideal es que no esté restringida la información del repositorio, ¿no? Para eso igual pueden existir como una serie de procesos o políticas que se vayan realizando previamente dentro del repositorio para que se le dé a conocer, por ejemplo, al autor o a quien va a depositar sus tesis, trabajos de grado, etcétera, ahí, que está de acuerdo con que se vaya publicando bajo la licencia tal, como con este regulamiento, etcétera, ¿no?
Entonces, que se puedan publicar bajo una licencia obviamente abierta, que el autor sepa que está respaldado, que se le van a dar como todas estas atribuciones necesarias para que los materiales pues no puedan estar restringidos a lo mejor en lo menor de lo posible, ¿no? Y que sobre todo pues puedan permitir la descarga y consulta de este tipo de materiales que son muy valiosos. Dentro de los repositorios también existen ciertas funcionalidades, como esta de la restricción, que también está como, por ejemplo, muy conocido el periodo como de embargo, ¿no? Que es cuando se publica a lo mejor o se restringe un artículo, pero por cierto tiempo, ¿no? Que está disponible o restringido únicamente por cierto tiempo y de ahí pues ya sea que se vuelva a publicar de manera, digamos, habitual en abierto. Entonces, en los repositorios, el objetivo principal es preservar como todos este tipo de contenidos, pero también sería bueno que se pudiera tener esta apertura a que los contenidos pues puedan estar completamente disponibles para vista y descarga. Muchas gracias. De nada. No sé Muy si alguien bien. tenga algún comentario más, alguna pregunta que le quieran hacer a Den. Aquí por el chat no veo. Igual Nicolás ya volvió a colocar el formulario para que quien falte de registro se pueda registrar aquí en el formulario. Perfecto, muy bien. Pues entonces, si no hay más preguntas, les comparto aquí en pantalla mis datos por si tuvieran alguna duda, si quisieran profundizar en algún tema en específico, como por ejemplo esta parte de lo que nos comentaban de los repositorios, que también es muy importante. Con muchísimo gusto me pueden mandar un correíto y pues yo les voy a estar apoyando, dándole respuesta. Aún nos queda una sesión más de capacitación. Próximamente por ahí les estaremos compartiendo la fecha y el enlace de la sesión para que podamos reforzar estos temas, ¿no? Y con las revistas vamos a hacer unas sesiones individuales donde les podamos plantear recomendaciones específicas para cada una, ¿no? Dependiendo también en torno y acorde a los objetivos que vayan teniendo, pues en pro de ir fortaleciendo ya el trabajo que están haciendo desde la institución en cuestiones de ciencia abierta, ¿no? Igual les vamos a hacer llegar esta presentación junto con la grabación y les vamos a compartir el ejemplo que les quería mostrar en la reunión del día de hoy. Listo, Denise. Una pregunta, Denise. Sí. ¿Ustedes tienen pensado después de las capacitaciones la reunión o se puede en paralelo? Se puede ir haciendo en paralelo, lo podemos ir abordando como en conjunto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es irnos acercando por correo con cada revista individualmente para que podamos ir agendando estas sesiones, ¿no? Donde nosotros ya estamos realizando sus diagnósticos. Estos diagnósticos los vamos realizando más bien bajo todas estas prácticas que se están tomando en cuenta de ciencia abierta, pero también enfocada hacia otros temas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, temas de cuestiones de experiencias de usuario, como el tema de la accesibilidad, que ese es otro muy importante para los diferentes tipos de usuarios, por ejemplo, usuarios con discapacidades motrices, discapacidades visuales, pues siguiendo como en este conjunto de que la información esté disponible para todas y todos. Entonces, esas recomendaciones son las que nos gustaría pues ir abordando en estas sesiones individuales. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por unirse a la sesión y pues bueno, quienes no se hayan registrado, les invitamos a registrarse aquí en el enlace para que al terminar este ciclo de capacitaciones les hagamos llegar su constancia. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias y mucho Muchas gusto. gracias. Muchas gracias.